came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern. Y John, bienvenido a casa. Es un placer estar de vuelta, hermano Swagger. Qué bueno que estás con nosotros. Es un placer. Estábamos preocupados, pensábamos que te habías ido. Bueno, entonces usted sabe cómo son las cosas, ¿verdad? Le pregunté al Señor y me dijo, bueno, él tiene que trabajar fuerte. Sí, él me envió de vuelta. Él me envió a usted. Y qué bueno que Lauren nos acompaña, obviamente. Y Josh nos acompaña. Y bueno, no sé qué ha sucedido con él. Se ha dado de baja. Ha estado en toda la nación. Yo pensaba que nos había olvidado. Sí, yo sí. Pero llegó esta Sí, mañana, bueno, no sé. sonriente con esa chaqueta azul. Ahora se ve elegante. Obviamente, él no tiene que verse muy bien. Al lado de ti no tiene que verse muy bien. Sí, con Josh ahí también, sí. No lo dijo, sí, pero... Yo no iba a decir nada, Sí, no sí. iba a decir nada. Sí, ya veo, pero trataron de insultar al sultán del estilo y eso no va a suceder. Carl, de todas maneras, qué bueno que nos Hermano acompañas. Swagger, es un placer estar de vuelta. Y disculpa realmente que te puse allí No va a regresar ya en otros cuantos años. entre después medio de esto. estos dos leones. Aún soy Rambo, no se preocupen. Pensé en eso también. Sí. Yo sé que todo va a Sí, estar sí, sí. bien. Bueno, entre toda esta situación. Ah. ¿Ustedes están bien por allá? Bueno, estamos mejor de los de allá, sí. No nos pasa nada por acá. Bueno, permítame aprovechar la oportunidad para darles gracias por lo que hicieron el día de ayer. El número total de las Biblias fueron 41,400. Alabado Dios por eso. Sí, amén. El número de alcance total fueron 36,331. Y yo lo veo en total, ¿no? Totalmente, donde quiera que llegue, realmente cuento el total, ¿no? Y nuestro personal aquí, pues, lo separa aquellos que usan las Biblias para su uso personal o como un regalo, que obviamente agradecemos eso también. Pero estamos tan privilegiados de tenerles a ustedes con nosotros haciendo lo que hacen y le damos gloria y honra a Dios por ello, ¿no? Tenemos probablemente 1 millón de Biblias actualmente en orden para la impresora o de la impresora o de las impresoras. Las puertas se están abriendo en distintas partes del mundo donde no pensábamos que íbamos a poder llegar, pero estamos llegando y gloria a Dios por ello. Debemos de tener la traducción en vietnamés completada, ya terminada en unos 4 meses, y esa es realmente una tarea monumental, damas y caballeros. Hay que tener personas que conocen el idioma y que conocen la palabra de Dios para llevar la labor a cabo, y no es algo simple. Tiene que hacerse correctamente porque obviamente es la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios por las personas que el Señor ha traído a nosotros, la gente que está haciendo la traducción del vietnamés, nacieron y crecieron en Vietnam. Y, y el papá del hermano, si recuerdo yo correctamente, sirvió como superintendente general de las asambleas de Dios en Vietnam, ¿no? Me parece que así fue. Pero en otras palabras, tenemos gente muy buena que está haciendo la labor y la hacen. Sé que cuando Dave River vio esto, me dijo, hermano Swagger, recibimos el permiso para enviar el Nuevo Testamento, y eso es lo que estamos traduciendo ahora mismo, el Nuevo Testamento. Así que el pueblo realmente nunca había visto una Biblia, y era difícil para ellos pues entender la palabra, pero cuando me dijo él, cuando vi la Biblia de estudio del expositor, pensé, esto es lo que necesitamos, nos pueden ayudar. Y le dije, bueno, vamos a hacer todo lo posible. Y si ustedes pueden traer esos traductores, pagamos por ellos.
y llevamos a cabo la tarea rápidamente, lo más rápido posible, y enviaremos 1 millón de Biblias a Vietnam inmediatamente, ¿no? Cuando terminen con ese proceso. Así que estén orando, por favor, porque son cosas muy importantes, damas y caballeros, muy, muy importantes. Así que gracias por 41,400 Biblias que fueron entre compradas y donadas ayer, y le damos al Señor la honra y la gloria, y que ustedes sean honrados y bendecidos por su participación. ¿Alguien sale a predicar? Sí, próximamente este fin de semana voy a estar en Savannah, Tennessee, junto a Grace y estaremos ministrando en People's Tabernacle Church. Josh y Ashley Franks. Grace ministrará el viernes a las 7 p.m. y luego, una vez más, hay una conferencia de damas a las 10 a.m. el sábado en la mañana. Después se tiene que registrar para eso. ¿En cuál iglesia? La iglesia de Josh y Ashley Franks, ellos acaban de estar aquí con nosotros. ¿Aquí? Sí, Oh, esas son personas muy son buenas. maravillosos. Muy Sí, buenas. yo he estado allá con ellos varias veces. Claro que sí. Joseph también ha visitado, así que es bueno regresar. Acaban de construir un nuevo edificio hace como 2 años. No he estado en ese edificio aún, así que estoy emocionado por ir, pero son gente maravillosa, lo son. Así es. Que aman a Dios. Sí, señor. El sábado yo tendré un servicio a las 6 p.m. y el domingo a las 10:30 a.m. en Savannah, Tennessee. Este fin de semana, el siguiente fin de semana estaré con mi buen amigo Curtis Hutchinson y un grupo de personas en Crossway Church, perdón, en Queen City, Texas. Estaré allí el viernes a las 7, sábado de 10 a 12 enseñanza, 6 p.m. servicio, domingo 10 a.m. No olviden decirles que esos diezmos Sí, están ya un hice poco la nota, lentos. ya hice la nota. No sé dónde la puse, pero ya hice la nota. Carl, ¿usted va a salir a predicar? Una más en este año, hermano Swagger, antes de que Teresa y yo tomemos nuestro descanso de días festivos. Estaré en Kenner, Luisiana, una campaña nada más, un servicio, domingo 20 de noviembre, con Sweet Home Christian Center Church, localizado en el 434 Jackson Street, con los pastores Mitchell Wilson y su esposa, la hermana Darlene Mitchell. Para más información pueden llamar al 504-466-8258. Hermano Swagger, si me permite, quisiera mencionar que acabo de someter el manuscrito final para mi próximo libro que publicaré. Está en producción. Excelente. Fue el primer libro que escribí, lo revisé. Se titula La fortaleza de la América Negra, el papel de la mujer de color en el fin de los tiempos, y fue el primer libro que yo escribí, pero no tenía el comprendimiento, bueno, no lo tengo hoy en su totalidad, pero regresé y le añadí eso a este libro. Le añadí el entendimiento de la cruz a este libro. Excelente. Lo revisé y le añadí Excelente. otros capítulos y con el cambio del subtítulo al título principal, que es La fortaleza de la América Negra, pero el subtítulo es Las mujeres de color que ayudan al frente a los hombres de color. Esperamos tener eso listo en diciembre. Bueno, excelente, y anticipo leerlo. Y su otro libro fue de bendición. Gracias, se lo realmente. agradezco mucho. Muchas gracias por tomar el tiempo para leerlo. Claro. Josh, Sí, claro que sí. Este domingo en la mañana estaré visitando Gaydon International Church, un servicio nada más, como ya dijimos, este domingo, el 6 de noviembre. La dirección es 308 Main Street. Si necesitan más información, por favor, llámenle al pastor Joseph Boutan, 337-652-2764. Y también quiero anunciar que el próximo mes, papá y yo estaremos visitando Abbeville, Louisiana, Cross Point Church. Las fechas del 3 de diciembre al 4, sábado y domingo, sábado a las 6:30 y domingo en la mañana a las 10 a.m. Así que acompáñenos si es posible, por favor, el próximo mes en Cross Point Church. El hermano Kenny Flemings es el pastor. Es mi primera vez de ir a visitar y creo que papá también. Así que estamos muy emocionados de ir a visitarlo y acompáñenos. prediqué en Abbeville, Louisiana en el 1958. Ya han pasado unos cuantos días. Sí, un poco antes de que yo naciera. Bueno, imagino que sí. Eh, Dave,
Nada próximamente. Ah, bueno, bien. John, ¿quieres? Estaré con Josh en Abbeville Bueno, muy el bien. próximo mes. Muy bien, vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 1, por favor, Dave. Oh, Gálatas insensatos, Fallo a usar el poder de la persona de percepción. ¿quién os fascinó Influencia maligna. para no obedecer a la verdad? Se refiere a Jesucristo y el crucificado. A vosotros ante cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado como si lo vieran. Pablo predicó la cruz con una fortaleza al punto donde los oyentes podían ver a Jesucristo crucificado ante ellos. Lamentablemente, muy pocos predicadores hoy en día siguen ese ejemplo. Ahora, caballeros, les hago esta pregunta. ¿Qué había sucedido en las iglesias de Gálatas? Que Pablo escribe una carta tan fuerte por... Bueno, realmente no es algo común en él. Él empieza en este capítulo 3 con, oh, Gálatas insensatos. Realmente no sé cómo hubiese sonado el texto original. Tal vez alguien en el panel puede saberlo. ¿Por qué Pablo toma esa posición, Lauren? Bueno, creo que a veces, aún con gente que amamos, cuando no usamos la capacidad de comprender que debemos y que tenemos, podemos ser llamados insensatos o idiotas o personas sin sentido, que es el texto mismo lo que presenta, y se necesita una persona que nos quiera, que nos dé una palabra fuerte para hacernos dar la media vuelta. Y él usa esa palabra que uno se queda sentado, uno comienza a ver con los ojos abiertos y comienza a pensar como uno debió haberlo hecho desde el principio. Él es muy fuerte en esta situación, él no está fuera de control. Creo que simplemente es una característica de cómo él quiere expresar su indignación y su sorpresa, porque esos creyentes en la región de Galacia ya estaban alejándose rápidamente del mismo evangelio que habían aceptado y por el que habían sido cambiados. Saben, él empieza diciendo, estoy sorprendidos que se han removido de aquel que les Correcto. llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio que no es otro. Realmente son palabras Así es, y es fuertes. importante porque ellos estaban alejándose del evangelio válido que él había predicado. Bueno, él compara su posición como que han sido engañados por Así un es, poder externo que ha venido correcto. y ha tomado control de sus mentes. Exacto, y él dijo que no estaban usando el sentido común que tenían, las habilidades que tenían y una vez más la sensibilidad que el Espíritu Santo proveería. ¿Y cuál era el problema entonces? Bueno, el problema era que habían personas que habían venido a perturbar sus corazones y al perturbarlos, quiero decir que ellos habían dicho cosas que los habían hecho comenzar a pensar de diferente manera, cambiaron el objeto de su fe y comenzaron a cambiar su fe de Cristo exclusivamente y lo que Él había hecho por nosotros a lo que ellos hacen. Él usó esta palabra claramente, ese, cuando habla de los fascinó, me parece a mí que está insinuando que los demonios han entrado en la situación. Sí, creo que Kenneth Wist utiliza la ilustración de una serpiente hipnotizando a una ave. El ave, de hecho, se queda sentada mientras la serpiente lo agarra y lo hipnotiza y se envuelve y empieza a apretarla como una boa aprieta a su presa. Esa es la idea. El mundo espiritual puede, de hecho, lograr eso en el creyente que tenga su fe fuera de Cristo y tenemos que tener cuidado. Pero una vez más, la, el mensaje aparente de los judaizantes es lo que ha perturbado la mente y el corazón de la gente. Así que Pablo es fuerte, directo y trata de hacer que ellos vuelvan a lo que ya sabían. En otras palabras, estaban tratando de casar la ley con la gracia. Así es, y estaban utilizando el nuevo amor de los creyentes que tenían en Gálatas por el Señor como una palanca. Si realmente aman al Señor, esto es lo que deben hacer.
Y un creyente Mm. nuevo, perdón, no sabe, no entiende, no comprende los conceptos totalmente. Pablo jamás estuvo con esa gente más de 3 o 4 semanas a la vez en cuanto a lo que sabemos. Pero ¿hay algún registro en la historia de la iglesia que de alguna manera cataloga su respuesta si era positiva o negativa? Bueno, creo que la existencia de la iglesia en esa región y después la, el establecimiento de Éfeso en su tercer viaje misionero los ayudó. Creo que la región de Galacia no era la región del norte, sino la región del sur, que de hecho fue plantada la iglesia por Pedro y Bernabé en el primer viaje misionero. Así que la evidencia de que permanecieron y se quedaron por lo menos durante un periodo de tiempo y fueron impactados o estaban impactando esa área, me muestra a mí que debieron haber sido corregidos. Y Ese es su segundo viaje misionero, ¿no? bueno, el segundo viaje misionero presentó la región del norte de Galacia, la región del sur conoció el Evangelio en el tercer Pero viaje, entonces fue cuando llegó a Éfeso. Sí, el la tercer viaje tercera misionero fue misión. Éfeso, pero mi punto es que al viajar o más bien al viajar a Éfeso, también viajó a las otras iglesias y las reforzó, así que permanecieron en relación con él, por lo menos a través del libro de los Hechos en cuanto a lo que sabemos. ¿Y cuál es la responsabilidad del predicador actual del Evangelio en lo que refiere a la verdad o a la falta de ella? Bueno, creo que todos podríamos decir lo mismo, hermano Swagger. El Evangelio tiene que ser presentado. El Evangelio en su forma simplista y en su forma más poderosa nos dirige a Cristo, y por lo que ha venido predicar la Biblia es una gran tarea. Tiene muchos aspectos, pero todo en la Escritura nos dirige aún a lo que Cristo hizo, y eso es el propósito de la Escritura. Entonces el Evangelio se tiene que predicar, la Biblia se tiene que predicar con la pieza central siempre siendo, y el motivo del predicador debe ser que la gente pueda entender Mm. quién es Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho, y que su fe esté en Él y en su obra. Ahora, algo importante, varias imágenes que tenemos de la palabra de Dios sobre un pastor es aquel que es un atalaya en Ezequiel capítulos 3:33. En otras palabras, un individuo que está buscando peligro de cosas que van a hacer daño. Otra imagen que tenemos es un pastor. Jesús en un momento describe y dice, ten compasión de ellos porque eran como ovejas sin un pastor. Y el pastor es aquel, un buen pastor, es aquel que protege a las ovejas Así con es, todo tipo de peligro. correcto. Así que yo creo que esta es una imagen de lo que Pablo está haciendo acá. Ah, Hermano bu- ah, Swagger, mire, yo quería decir que en 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo describe a la iglesia del fin de los tiempos, y no es algo muy lindo, hablando acerca de lo que los predicadores tienen como responsabilidades el día de hoy. Pero después del capítulo 3, él llega en el capítulo 4 y le dice al hombre de Dios, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo en el que no soportarán sana doctrina. Y si ha llegado a existir un tiempo así, siempre ha existido un tiempo para predicar el Evangelio con una fuerza y con agallas, es más que nunca el día de hoy. estarán buscando lo que quieran Así escuchar, es. comezón de oídos, Sí. querrán escuchar lo que quieren. Y esto es lo más importante en el mundo, la Amén. predicación del Evangelio. Si se hace equivocadamente, causará que la gente sea perdida eternamente y no hay nada peor. Si se hace correctamente, entonces van a haber cosas que serán desagradables, pero de todas maneras tenemos que predicar la verdad. En ese primer capítulo, Pablo nos habla de que aunque nosotros o un evangelio del cielo predique cualquier otro evangelio, ese ángel será maldito. Y después dice, si algún hombre predica algún otro Así evangelio, es. ese hombre es maldito también. Esto es algo serio. Es algo muy serio
y Dios me ayudó y sé que los hermanos aquí se sienten igual a predicar la verdad, Amén. a hacerlo de la mejor manera posible, pero no Así es. titubear, a decir las cosas como son, porque estamos hablando de consecuencias eternas y eso es lo que lo hace esto tan gráfico y especial. Es que es una eternidad lo que se está enfrentando acá. Y, y realmente yo sé que con mi primo, por ejemplo, Jerry Lee Lewis, él siempre tenía un corazón hacia Dios, siempre lo tuvo. Y era un corazón que buscaba a Dios, a pesar del hecho de que él no vivía para Dios durante tantos años, ¿no? Pero yo nunca me limité en decirle la verdad a él. Es algo que hay que decirlo. O es el Señor Jesucristo o el mundo. No puedes estar en dos Amén. lugares. No se puede. Y un día yo tengo que estar ante el Señor como todo predicador aquí, todo predicador que está allá, Amén. y nosotros tendremos que dar cuentas por nuestro llamado, dar cuenta por lo que el Señor nos llamó a hacer y si lo hicimos correctamente, si lo hicimos con amor, con gentileza, no importando lo que nos iba a costar. Y eso no hace ninguna diferencia, no importa, tiene que hacerse correctamente, tiene que ser así. Le hago la pregunta a usted, predicador, dama o caballero. ¿Está usted predicando la verdad al pueblo que usted dirige? Le está predicando, no importa lo que cueste, no importa el precio que se tenga que pagar. La pregunta es si usted lo está haciendo o solamente quiere ser recibido, aceptado, o el dinero que está ahí, o usted está, no fue algo popular. Recuerdo el día cuando el Señor me dijo, estás predicando cosas a través de la radio que no están correctas. Y él me permitió ver lo que estaba sucediendo. Me dejó ver lo que estaba sucediendo, lo que yo estaba diciendo, con ese mensaje de fe que realmente no era fe en lo absoluto. Y, y yo sabía que iba a tener que salir al aire en la radio. En ese momento estábamos en cerca de 600 estaciones de radio. Y yo iba a tener que decirle al pueblo que habían cosas que yo había enseñado que no eran correctas. Y yo no sabía qué iba a suceder. No sabía si iba a perder la audiencia o qué iba a suceder. Y recuerdo el día cuando llegó el momento, y yo siempre ponía una alabanza, pero ese día dije que no, iba yo a decir algo especial que tenía que tratar con la audiencia y yo iba a necesitar todo el tiempo. Era una programación de 15 minutos que teníamos, no era muy larga. Yo no sabía lo que iba a suceder, no tenía yo una manera de saberlo, pero nuestra audiencia duplicó después de eso. Nosotros no perdimos la audiencia, se Amén. duplicó. Y la gente empezó a escribirnos y a decirnos, etcétera, etcétera. Y, y no es agradable para un predicador el tener que hacer eso. Eso no es algo que nos agrada, porque estamos tratando con consecuencias eternas. Y, y eso es lo que hace lo que decimos tan importante. Es lo más importante en el mundo. Como Carl lo acaba de citar, buscan a maestros con comezón de oídos que les dicen lo que ellos quieren escuchar. Y esas son las personas, no son los predicadores, pero siempre pueden encontrar muchos Amén. predicadores que les van a decir lo que ellos quieren escuchar. Así es. Eso no es difícil. Realmente el problema es que la iglesia o los miembros de la iglesia que están buscando esos predicadores que les prediquen mentiras, porque de alguna manera les van a recompensar por lo que ellos dicen. Así que sé que cuando anunciamos que nosotros íbamos a predicar en la televisión, en la audiencia, y era, bueno, la mitad del mundo era nuestra programación. Y, y nosotros íbamos a orar por los creyentes para que fuesen bautizados por el Espíritu Santo
y nos decían, no, 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 no pueden hacer eso no se puede hacer. Y yo pregunté, pero ¿por qué no lo puedo hacer? Bueno, porque no van a entender. Bueno, ese no es mi problema, el problema y ahí es de Dios. Y bueno, es que eso no se hace. Bueno, se tiene que hacer, dije yo. y, y vimos a miles y miles Alabado Dios. bautizados con el Espíritu Santo Aleluya. y la evidencia de hablar en otras lenguas conforme el Espíritu de Dios daba las palabras. Alabado Dios. Y realmente miles. Y era cerca del tiempo cuando el gran derramamiento del Espíritu Santo, los bautistas estaban siendo llenos del Espíritu. Y realmente era el tiempo de Dios. Y él me dijo, me parece que fue tal vez, bueno, unos meses atrás, enseñar en la programación de la radio que teníamos en aquel momento, no había televisión, y que predicáramos sobre el Espíritu Santo. Yo dije, Señor, yo soy evangelista, yo no soy predicador. Y me dijo, yo te voy a enseñar. Él es un buen maestro, francamente. Y habían personas que nos escribían y querían hablar con nosotros o escribirnos y nos escribían Señor Pentecostés. y el Señor sabe lo que Él está haciendo. El Señor sabe realmente qué hubiese sucedido si la gente se torna en su contra. Bueno, ese problema es de ellos y de Dios. El Amén. mío es decir lo que Él me ha dicho aquí que diga, predicar lo que Él me ha Alabado dicho que Dios. predique. Y eso se aplica a todo predicador que valga la pena. Amén. Eso es así. Hermanos, hagas dos pensamientos. Primeramente, los Gálatas fueron enseñados correctamente desde el principio. Así Pablo es. no les trajo falsa doctrina ni doctrinas cuestionables, los trajo directamente la revelación que él recibió de Cristo. Así es. Ellos Así es. sabían, la iglesia moderna es más una iglesia de promociones y marketing, donde buscan la voluntad de la gente y después le dan a la gente lo que desean para poder tener provecho y ganancias, como usted dijo. Pero también, aunque escucharon y oyeron la doctrina correcta y se les presentó y se les disciplinó correctamente, o discípulo, aún tomaron la atención de la falsa doctrina que a ellos se les presentó. No percibieron ni discernieron correctamente. Franz Network, él fue el iniciador del término mesmerize. De hecho, es un tipo de hipnosis. Era un astrónomo, pero era intrigado con cuán fácil era de tomar y quitarle la mente a alguien. El individuo es tan sorprendido con algo, con el ejemplo que Kenneth Weiss utiliza, lo utilizan otros experimentos como una serpiente hipnotiza a su presa. La gente queda tan abrumada o la presa queda tan abrumada por la serpiente que el temor los mantiene congelados y no pueden quitar los ojos de la serpiente. Y si lo hacen, si pudieran Mm. hacerlo sin consecuencias. Pero en hipnosis, una persona está dispuesta a dar su mente si ponen su mente exclusivamente en una cosa y meditan en eso. Que no es interesante que ese trascendentalismo y otro tipo de meditaciones le piden a uno que vacíe la mente y el corazón. Los hindús los han hecho durante siglos y ahora el pensamiento occidental entra lo de la psicología y la iglesia lo está utilizando también. Cuando hablamos de la meditación, nosotros entendemos que es concentrarnos y pensar en la palabra de Dios. No se trata de pensar en una fórmula o en una mantra para poder hablar de una palabra nada más. Así es como la iglesia moderna o los líderes de la iglesia, líderes del propósito, han tenido éxito. Ellos enfocan la atención de la gente en una cosa, lo enfocan en eso nada más y por eso es que utilizan los clichés como 40 días de propósito. La gente se enfoca en una cosa y a veces, y yo escucho el programa, lo escuché toda la semana cuando estaba de vacaciones, fue maravilloso. Finalmente creo que lo que comencé a ver es que uno no está tratando de explicar algo con un cliché o si dicen esto. No, se requiere de más discusión, se requiere de más entendimiento para que la gente pueda entender los conceptos del mensaje de la cruz, que decir, bueno, vamos a reducirlo a una oración. No lo vamos a hacer y no lo tenemos que hacer, no lo podemos hacer en contra de la falsa doctrina. Debemos explicar, volver a explicar y que ellos puedan salir de esa fórmula de cliché, esa promoción, esa fórmula que Edward Bernays en los 1920s utilizó con su libro Propaganda de cómo
Las compañías deben de hacer mercadotecnia y promoverse. Adolfo Hitler lo hizo ante el público general en Alemania. La falsa doctrina, falsa enseñanza hace lo mismo. Nos enfoca tanto en una cosa y lo único que podemos ver es el error en vez de el concepto más grande que se presenta en los principios de la Biblia. Ese es el peligro de la falsa doctrina. Aquí venimos, de acuerdo a cómo el Señor le dio a usted el mensaje de la cruz y nosotros aceptamos el mensaje de la cruz, presentamos algo muy contrario a la iglesia moderna. A la Asamblea de Dios, al mundo pentecostal, decimos no pueden santificarse a sí mismos solo porque tienen el bautismo del Espíritu Santo. No es un evento. Algunos se enojaron mucho con nosotros. A la iglesia de Dios, su idea de santificación instantánea y la realidad es que pueden ver la pecaminosidad en la vida de la gente que aceptan eso, pero ellos no entienden la santificación. Ellos se enojaron un poco también. La iglesia metodista, la iglesia bautista y las otras iglesias que han dejado o que han comenzado la psicología y han dejado el mundo denominacional, han aceptado la ayuda profesional, se han enfocado tanto y se han hipnotizado tanto pensando que estas cosas pueden hacer algo por ellos cuando en realidad es peligroso y deben estar huyendo de ello. Ese es el poder maligno del enemigo. Él puede producir un énfasis tan grande en algo que sea incorrecto que esa cosa se puede convertir en la levadura y viene a penetrar toda la masa. Bueno, Pablo nos dice aquí lo que es correcto, nos dice lo que había predicado en el pasado, pero cuando estaba allí lo que él predicó a estos de Gálatas y era el mensaje de la cruz. Eso fue lo Precisamente. que él predicó. Hermano Swagger, permítame decir algo rápidamente. Creo que regresando a lo que dijimos anteriormente, para que el predicador o cualquier otra persona que está en el púlpito, utilizando eso como un ejemplo, que tiene influencia sobre la gente, no estamos hablando de algo que sea pequeño, estamos hablando de personas y de toda la vida de la persona y del destino final de la persona en cuanto a la eternidad. Quiero leer un versículo, todo el mundo lo conoce, en el libro de Ezequiel, capítulo 3. Voy a leer el versículo 18 con respecto a la atalaya. La escritura dice, cuando le digo al perverso, moriréis, y no le den oído, el perverso, el mismo hombre morirá en su iniquidad, pero su sangre requeriré de tus manos. Y eso es Lo bastante es, fuerte así para es, cualquier así es. persona que predique el evangelio. Sus notas dice cualquier y todo predicador en el mundo debe leer este texto todos los días. Y eso es algo que Amén, nosotros como atalayas debemos mantener constantemente en nuestra mente. De amén. vuelta a Gálatas, quiero que la gente se dé cuenta de estos 5 versículos aquí, en el capítulo 3. Es una serie de preguntas, creo que si las conté bien, hay 6 preguntas que se hacen. Son más retóricas, perdón, no están buscando una respuesta expresa. Lo que Pablo hace es preguntarles, pedirles que ellos reflexionen lo que habían experimentado, regresándonos a la conversación. Ellos habían experimentado la predicación, la enseñanza y no solamente una mención superficial, sino que se les trajo y se les hizo real, lo cual dice que el Espíritu de Dios había ungido y había comenzado a abrir y a revelarle las cosas a ellos. Así que al pasar por el texto comienza diciendo quién nos fascinó y después vemos varias de estas preguntas. Y yo le reto a todo creyente que está viendo que vea este texto y que se haga las mismas preguntas, porque nos ayudará a poner en contexto muchas otras cosas. Tenemos que confiar en Cristo y en su obra consumada en el Calvario exclusivamente, exclusivamente. Amén. Pablo nos dice aquí lo que él predicó. Dijo, ante cuyos ojos Jesucristo evidentemente ha sido presentado ante vosotros. En otras palabras, él predicó la cruz tanto que ellos sintieron que estuvieron allí cuando Jesús Correcto. murió, que estuvieron allí cuando él estuvo en la cruz. Y yo me siento un poco, realmente, un poco desalentado de Sí, que el pueblo no se ha correcto. quejado, ¿no? Y eso quiere decir que no, tenemos que predicar un poco Sí. la iglesia, la cruz un poco más. Una de las cosas que debemos aclarar que está en la iglesia carismática pentecostal desde hace mucho es emociones, encuentros, experiencias. Y Pablo está aquí pidiéndonos que pensemos. Nos está pidiendo que Así es. utilicemos nuestro poder de percepción para poder comprender y conté 5, pero tal vez yo me confundo porque Mm. tengo que Es contar después posible, de es 5, 6 posible. es demasiado para mí. Pero bueno, las preguntas que él nos hizo nos hace pensar. Los pentecostales y carismáticos han tenido ese gran encuentro y quiero sentir algo y a veces estamos hablando de predicadores, ¿verdad?
solo hacer el llamado a las emociones de la gente, pero no hacemos el llamado a que piensen. A mí me gusta también hacer fiesta, como a todo el mundo le gusta, pero tal vez usted no se acuerda de esto, pero fue muy fuerte para mi vida. Tuvimos a un invitado especial, muy especial en los noventas, ochentas y noventas, y él nos hizo a todos saltar y gritar y estábamos saliendo por la puerta de atrás y yo estaba muy emocionado acerca del servicio y usted iba saliendo al mismo tiempo que yo y dije, bueno, ese fue un gran servicio. Usted se me quedó viendo y me dijo, sí, pero me hubiera gustado que hubiera dicho algo. Mm. Y yo dije, "Mm". Pero bueno, cuando uno evalúa, Había olvidado eso. sí, pero yo no. Mire, fue algo primordial en mi ministerio, gracias a eso, porque no es suficiente con que la gente se emocione y grite y salte. Eso es verdad. Lo Así que, es. lo que necesitamos es que se carguen emocionalmente por la verdad. Entonces, para Mm. mí, yo no quiero que la gente se emocione nada más por una alabanza o por algún tipo de declaraciones. Yo quiero que ellos respondan a la verdad. Cuando yo predico, yo me emociono por la verdad. ¿Quieres ambas Sí, cosas? exacto, pero los pentecostales y carismáticos han dejado de Mm. pensar ampliamente, hemos sido emocionales en general, años y años, hemos llamado el mover y la operación del Espíritu Santo, pero aquí, en los capítulos 3 y 4, Pablo quiere que el creyente piense. Él literalmente presenta como un abogado las razones del por qué deben mantener su fe en Cristo y la cruz. Y su predicación de Cristo y la cruz no solo fue emocional, no solamente fue, vean su sufrimiento y hay que describir cómo sufrió en la cruz. Su predicación de la cruz explicó los beneficios y por qué la gente debe tener su fe en Cristo y la cruz. Entonces yo creo Mm. que cuando él dijo que él predicó a Cristo crucificado, les había hablado del beneficio de la venida del Espíritu Santo, les había hablado acerca de el Espíritu Santo que podía revelar toda verdad, les habló acerca de todos los beneficios que el nuevo pacto tendría y esto era nuevo para el mundo. Pablo era el único que lo tenía. Entonces no habría solo no los habría manipulado emocionalmente por el sufrimiento de Cristo y el sacrificio de Cristo. Él los habría instruido con el conocimiento de lo que Cristo había logrado. Y eso hizo su rechazo aún peor, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Porque habían escuchado la verdad Correcto. y ellos sabían cuál era la verdad. Así es, y por eso es que Pablo es fuerte aquí. Él está llamándoles la atención y les dice, miren, hermanos, hermanas, tienen que utilizar sus poderes de percepción. Ni siquiera no están usando su habilidad de pensar, solamente están respondiendo a algo que la emoción los impactó cuando les dijeron, si realmente aman al Señor, tienen que hacer esto y hacer aquello. Y bueno, su mente fue perturbada, llena de ansiedad en Mm. Gálatas 1. Perturbados era el término y eso es lo que se definió ahí. La gente acepta que eso que es falso, porque el predicador, quien sea que sea, porque el predicador habla algo en su espíritu que está mal y les hace parecer como que está bien y Así no es es. correcto. Amén. Repítalo, por favor. El predicador, él habla de algo en sus corazones que está mal, que ellos desean, en cierta manera, y lo hace sonar como que es correcto. Así es. Entonces, si decimos que debemos seguir las enseñanzas de la ley y ser circuncidados, y eso es algo que hacemos, eso atrae la carne, eso atrae el corazón del hombre, Así porque es, ahora así él es. pone el papel en el que fe en Cristo y el crucificado elimina a nuestra persona como el enfoque principal. Tuvo un problema con la iglesia primitiva que quería permanecer en la ley Amén. y él tuvo que continuamente volver a hacer lo que le ha hecho aquí. Sí. Hermano Suárez, he tenido que tratar con el tema de una falta, por lo menos yo sentí en el espíritu. Puedes esperar un momento, ya el tiempo se nos Muy termina. bien. Volvemos después de la pausa, no se vayan. Estamos de vuelta. Carl, te interrumpí. Adelante, por favor. No hay problema, hermano Swagger. Mire, según sus notas detrás
dos cosas que dijo el apóstol Pablo en capítulo 3. Oh, Gálatas insensatos, sus notas dicen, no usaron sus propios poderes de percepción. Y me encantaría utilizar la palabra ahí, discernimiento. Mm. Yo encuentro que hay una falta de Un discernimiento hoy en el discernimiento cuerpo de Cristo. equivocado. Mantengo que yo creo que todo individuo que nace de nuevo recibe una medida de discernimiento como salvación. Así es. De acuerdo a las palabras de la alabanza, sublime gracia, yo ciego era, pero ahora puedo ver. Entonces, toda la falsa enseñanza y falsa doctrina que viene a la iglesia el día de hoy, creo que la misma terminología que el apóstol Pablo utilizó puede ser utilizada para los cristianos el día de hoy. Él dijo, oh Gálatas insensatos, pudiéramos intercambiar eso y decir, oh iglesia o cristianos insensatos por la estupidez que está llegando a los púlpitos y a través de la internet y la televisión los cristianos deberían saber, pero no. También mantengo la idea de que el discernimiento puede desarrollarse a un grado mayor a través de una vida de oración constante, un estudio constante de la palabra y comunión con el Señor. Entonces, no se requiere de mucho ver que un predicador no está hablando bien. No se requiere de mucho en lo absoluto. Así es. Eso es cuando hay discernimiento en la vida. No sé si estamos utilizando la palabra bien, pero operar, un discernimiento operando en la vida. Pero yo encuentro, hermano Swagger, que la mayoría de Mm. cristianos el día de hoy, y es una gran declaración, pero creo que es cierta, falta discernimiento. Le falta discernimiento. Hay tres partes de discernimiento para el cristiano. Número uno, discernimos espíritus Sí, del enemigo, ¿no? Que es lo más prevalente. Luego también discernimos el espíritu de Dios. Y así número es. tres, discernimos espíritus humanos Amén. también, ¿no? Ese discernimiento está allí y lo he escuchado decir muchas veces y usted también. Ese espíritu no estaba correcto, decimos, ¿no? Es Amén. una expresión muy, muy común. Y se puede notar muchas veces dónde está la persona discerniendo su espíritu. Pero no es todo en el sentido espiritual, el espíritu de la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos eso, si lo tuviéramos más, Creo que tuviéramos menos tienen la problemas. razón acerca de eso, sin duda alguna. Esto es algo doble, hermano Suárez. Usted puede predicar un mensaje correcto con un espíritu Puede ser incorrecto. así, claro Tenemos que que tener sí. cuidado de eso. Estábamos hablando de que el predicador debe levantarse y defender la verdad, y así Mm, es. Pero Pablo nos habla de hablar la verdad con amor en y de amor. ser capaz de saber cuándo ser fuerte y cuándo no ser tan fuerte con respecto a las mismas circunstancias a veces. Romanos 14 es un ejemplo perfecto de todo eso y cuando uno estudia Romanos 14 uno se encuentra con aquellos en Roma que aún estaban siendo fieles a algunos de los eh, de algunas de las características de cuando estaban en la diáspora, los días de fiesta y todo eso, etcétera, etcétera. Cómo Pablo trata con esa situación en Romanos 14 es diferente a Gálatas 1, porque el discernimiento estaba siendo utilizado. En un caso, hay un elemento fuerte de la destrucción de la fe de una persona, en otro elemento está la inmadurez de los creyentes y uno no trata con las mismas situaciones de la misma manera. Uno tiene que saber cuándo uno puede ser fuerte, cuándo uno puede ser paciente, cuándo ser amable y cuándo ser o detener toda locura. Y uno tiene que hacerlo. Pablo lo exhibe a veces con la misma situación. Y la gente el día de hoy, mire, yo quiero que todo el mundo predique a Cristo y la cruz. Pero si eliminamos a todos del cuerpo de Cristo que no esté predicando la cruz, es incorrecto, es un error, no es el Espíritu de Así Cristo. es, así es. Estamos en pacto con gente. Entonces tenemos que discernir cuándo es el tiempo en el que debemos predicar Gálatas 1 y cuándo es el tiempo de predicar y establecer Romanos 14. Y debemos ser tan
discernidores, como usted lo dijo, hermano, como Pablo lo es, y aún permanecer fieles a la verdad. Esa situación no siempre es simple, no siempre es fácil, pero si arrojamos a todo el mundo ah, afuera, todo aquel que no conoce el mensaje de la cruz en el cuerpo de Cristo, no debemos Está hacerlo. Es mal, un espíritu sí. incorrecto. Debemos animar, debemos aceptar. Ahora, la gente que rechaza y dice no lo quiero y ese tipo de actitud, no. Pero la mayoría de la gente simplemente no sabe, hermano Swagger, y en ese caso Así es, ahí está. necesitamos tener la oportunidad de compartir la verdad. Si ellos lo rechazan y predican en contra, entonces nos vamos a Gálatas 1. Bueno, todo predicador, digamos que conoce la cruz tanto como el apóstol Pablo, él no va a predicar de la cruz cada vez que predique. Así es. Realmente hay más sermones en ese libro. Bueno, aclare esto porque mire, yo estoy escuchando de ciertos segmentos de la iglesia que predican la cruz que todo mensaje tiene que ser Romanos 6. Hemos sido criticados a lo largo de los años y comenzó hace 15 años. Tuvimos iglesias que fueron fundadas en este mensaje Así en es. ciertas partes del país y esto no es nuevo. Y cuando comenzamos, hermano Swagger, primordialmente fueron usted y yo los que predicamos el mensaje de la cruz en el Centro Familiar de Adoración, diciéndolo fuertemente, y casi todo servicio era Romanos 6, Romanos 7. Durante años nosotros impactamos con esa misma base y cuando nos alejamos de predicar Romanos 6 tan frecuentemente, habían personas en la parte del norte del país que se alejaron de nosotros y dijeron, bueno, no están predicando Romanos 6, no están predicando la cruz ya, no están predicando, bueno, la Biblia está centrada en Cristo y el crucificado. Así es, Pero así es. recordemos que hay dos temas, si me permite mencionar esto. Un tema es Cristo y el otro tema es crucificado. Cristo y el crucificado. Una conjunción, dos temas separados. Así que un hombre que predica a Cristo crucificado puede predicar de la Biblia, la historia de su milagro, la historia de su sanidad, la historia de que este es Jesús y presenta a Jesús y él estaría predicando una mitad de ese mensaje. No siempre se combina, no siempre se combina plenamente, pero al mismo tiempo para mí, yo no separo quién él es de lo que él ha hecho, pero en la enseñanza y en la predicación hay momentos en los que yo tengo que enseñar sobre la ofrenda o tengo que enseñar sobre ciertos aspectos de la Biblia al cuerpo de Cristo. Uno puede conectarlo todo a lo que nos forma o nos une a Cristo en pacto. Mientras más entiendes la cruz, más cada tema que trates, Amén. vas a empezar a ver la cruz de una manera Claro u que otra. sí. Pero lo que quiero decir es que cuando uno se convierte en el crítico de todo el mundo. Yo les puedo decir esto, no están evaluándose a sí mismos. Mm. Pero Tenemos que eso, evaluarnos a ese no nosotros es el mismos. Espíritu Eso no es el Santo. Espíritu Santo. Y el problema que es que están convirtiendo el mensaje de la cruz en simplemente palabras. Es decir, hay palabras, frases que si usted no repite eso, le acusan de no predicar la cruz. Pero esto no se trata de repetir la cruz, la cruz, Amén. la cruz. Yo creo que a veces eso es lo que están Pusieron un pensando. mantra. Es algo que piensan que hay que repetir lo mismo una y otra vez. No se trataba de cuánto ustedes enseñaban y decían el mensaje de la cruz, se trataba del contenido de lo que se estaba predicando. Entonces, si nosotros buscamos eso y solamente buscamos frases, lo hacemos una marca. Entonces, no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo, proclamando la verdad. Sí, hermano Suegro, usted dijo que hay más mensajes que la cruz y eso es verdad, pero yo creo que cuando predicamos otros mensajes, el tema no se trata necesariamente de la cruz. Al final de ese mensaje debemos señalar a la cruz como el medio por el que debemos beneficiarnos por lo que se ha predicado. Presentamos nuestra fe en la palabra de Dios y nos dirigimos a la cruz al final de ese mensaje diciendo, así es como esto se logra, así es como usted va a ser bendecido, así es como usted va a ser sanado, así es como usted va a ser prosperado en su matrimonio. Pero estás en lo cierto, pero hay muchos predicadores que aman a Dios y están tratando de hacer exactamente lo que Dios quiere que ellos hagan.
y ellos no están predicando la cruz tanto porque no lo entienden. Lo que Lauren dijo momentos atrás es Amén. ignorancia, no lo conocen, no están a propósito rebelándose en contra de algo, no es la idea. Amén. Ellos simplemente no saben. Y nosotros debemos de tener paciencia con esas personas. Pero hermano Swagger, mire, yo estoy de acuerdo y al mismo tiempo no. Permítanme explicar esto. Am, este mensaje apostólico ha tocado la totalidad del cuerpo de Cristo. Tal vez no quieran saber, pero han habido oportunidades para que ellos sí conozcan y sepan. Bueno, espero que esté usted en Y lo yo creo que cierto. ellos han oído, pero se han alejado. Una ignorancia voluntaria es a lo que me estoy refiriendo aquí. Y yo no quiero ser fuerte en esto, pero yo sé que eso es la verdad en muchos de los casos. Es una realidad en muchos casos. Entonces yo no sé si hay alguna persona que pueda decir el día de hoy, yo no conozco este mensaje, sin decir yo rechazo investigar qué es lo que he escuchado. Sí, pero el otro Interesante. lado de esto es que a veces para poder dejar ese corazón endurecido del individuo se requiere de confrontación tras confrontación dirigidos por el Espíritu Santo. Yo mencioné Así anteriormente, es. mire, yo voy a ir a la iglesia de Curtis Hutchinson aquí en unas cuantas semanas. Curtis es un ejemplo clásico para mí. Cuando él recién escuchó el mensaje de la cruz, él, No estaba muy alegre con él. bueno, su declaración inicial basándose en su testimonio fue que nos escuchó predicar y enseñar sobre la cruz, y él escuchó Francis y amigos también enseñando la cruz, y él lo escuchó y dijo, bueno, van a tener que dejar todas esas cosas. Ujú. Y el día de hoy Curtis Hutchinson y su iglesia es una de las iglesias Así más es, así fuertes es. para a favor del mensaje de la cruz exclusivamente Correcto. que quisieran escuchar. Hubo un margen de tiempo en el que el rechazo estuvo allí, pero después de un periodo de tiempo, el Espíritu Santo desgastó eso. Así que si nos hubiéramos detenido y hubiéramos dejado de alcanzarlo a él, Él no hubiese si hubiéramos sobrevivido. dejado de alcanzarlo a él, basándonos en nuestra reacción o basándonos en su Así reacción es. inicial y en su primer encuentro, la gente lucha con entender por qué es tan importante, porque ellos han tenido diferentes objetos de fe, su ministerio se ha enfocado en otras cosas y usted lo dijo hace unos momentos en su propio ministerio. Usted ha estado predicando una cosa y el Señor vino y le dijo a usted que tenía que arreglar esta cosa. Y estoy seguro que eso fue a lo largo de un periodo de tiempo. Estoy seguro Así es, que así Dios es. trató con usted. Usted predicó equivocadamente y después el Espíritu Santo comenzó a tratar con usted. Yo no voy a apoyar ni aprobar de la ignorancia voluntaria y los que rechazan la cruz. Yo no voy a aprobar ese mensaje incorrecto, un mensaje que sea, bueno, que ataque o ignore la cruz. Yo no voy a apoyar nada de eso. Pero en el cuerpo de Cristo hay mucha gente que simplemente no sabe aún cuán importante este Mm, mensaje es. así es. Y yo no voy a separarme de ellos. Yo no lo Amén. haré. Todos fuimos ignorantes en algún Amén, momento u así es. otro. Yo le pedí a la gente que considerara esto. Si usted tiene un ser amado en su familia, si uno de sus hijos se aparta de Dios, se desvía, no viven para Dios, ¿cuán rápido va a eliminarlos a usted de su corazón, de su mente? ¿Cuán rápido usted En lo dirá que ellos absoluto. no importan? ¿Cuán rápido está dispuesto usted a desperdiciar su vida? Bueno, ellos rechazaron la cruz, ellos no quieren la cruz. Yo, miren, como padre, yo he visto cómo mis hijos al crecer en ciertas ocasiones lucharon y ahí fue cuando yo comencé a orar más, fue cuando yo comencé a hacer más, no menos. Y lo que no Claro, quiero es claro. que nos rindamos y que dejemos a esa gente con la que tenemos un pacto. Sí, Amén. estos otros hombres y mujeres han aceptado a Cristo como su Salvador, entonces ellos están en el mismo pacto con Cristo que yo. Yo Mm, no quiero dejar que ellos se pierdan. Eliminación, atacar al mensaje, esa es una cosa, pero gente que es débil en la fe y con la que Dios aún está tratando, esa es correcto. otra cosa. Yo tengo que utilizar discernimiento. Yo no quiero dejar a poner a todos en una categoría u otra. Se Mm, convierte en un mantra nada más, se convierte en un equipo de fútbol contra otro. exacto.
Y bueno, no, eso No es nosotros no para que estamos en sea eso, así. no es eso. Este es el evangelio. Así Y es. tenemos que ser fuertes, pero también tenemos que ser amables, tenemos que ser Mm, pacientes y tenemos que ser firmes. así Y en es. algún punto de ahí está el balance. Cuando vemos los mismos principios con Cristo, cómo trató con el pueblo común que no entendía su mensaje y los líderes religiosos, Sí, dos sí, maneras de dos diferentes operar. direcciones. Ni os condeno, pero no pequéis más. O hipócritas, Eso, así serpientes. era. Vimos las dos Así cosas, ¿verdad? Pero es. él no trató a la Mm, mujer sorprendida en adulterio. Oh, eres una serpiente. No, él fue paciente. Y es lo que debemos discernir. No tener discernimiento y ser autojustificado y orgulloso. En este mensaje me dice a mí que usted no tiene el Espíritu de Dios dirigiéndolo, porque si este mensaje fuese verdaderamente algo que edificara un corazón para con Dios, tendrá un corazón para el pueblo de Dios también. ujú. Lo que usted acaba de decir es la razón por la cual leemos el libro de Gálatas. Por eso tenemos esta epístola. Porque el Espíritu Santo llevó a Pablo a escribirlo por lo que usted acaba de decir. Pablo no se dio por vencido y los desechó. Él habló fuertemente, pero aún el mismo Espíritu Así es. es la razón por la cual se llevó a Y en cabo. Romanos 14, básicamente lo mismo. Él dice, ¿quién sois para juzgar al siervo de otro hombre? Tened cuidado de cómo tratan con el cuerpo de Cristo. Así es. Se nos terminó el tiempo y bueno, yo creo que excelentes verdades se han presentado en esta mañana, dependiendo en el horario que usted reciba la programación, ¿no? Yo creo que esto ha ministrado la vida y corazones de muchos que sintonizan hoy. Espero que así haya sido. Continuamos en la próxima programación, donde nos quedamos hoy, no se lo pierda. Les amamos, se los digo de corazón, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.